¿Ya? Listo. Entonces, hace un momentico, pues se dijo que el paso a paso de lo que hay que hacer. Ahora en este, pues vamos a ver cómo podemos desarrollar este taller. ¿Ya? Entonces, eh, espérenme, me abro de una vez la CREC. Entonces, en un primer punto, lo que nos dicen es cuál sistema de potencia que se tiene y haga el reporte del diseño, empezando por la definición de los tipos de frontera. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el diagrama del sistema de potencia que se tiene y en base a eso, pues, vamos a definir qué tipo de frontera colocar. Entonces, este es el diagrama, o bueno, el sistema de potencia. Se quieren colocar dos medidores, ¿cierto? Ya vimos en la reunión pasada que se quieren colocar dos medidores. La cosa es identificar dónde y qué tipo de frontera va a pertenecer. Un medidor de ellos va a estar puesto para el grupo de generación, es decir, para este grupo de generadores que se tiene acá. Entonces hay que buscar la manera de dónde se acomoda. Y el otro es para la planta generadora, que es la carga. Bien, entonces, algo importante de resaltar es que pues podemos primero identificar barra barra qué tipo de frontera comercial es, ¿cierto? Pero en sí, lo que hace el punto de frontera es la ubicación de los medidores. Entonces, podríamos ubicar simplemente, pues en este caso, dos tipos de frontera. Aquí la cosa es identificar dónde ponerlos. Es algo importante, pues porque acá nos dicen que el primer medidor, que hace parte del grupo de generación, está a 325 metros y el segundo, que es para el grupo o para la carga, está a 175 metros, ¿cierto? Donde se ponen hasta el gabinete donde está pues el sistema de medición. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos acá nuestro sistema. Si quiere, llevémonoslo para pelear por aquí. Tico. Vamos a ubicar dos medidores. El primero para la generación, el segundo pues, para para el consumo. Pues que el consumo no lo genera en este caso, pero la carga. Algo importante que dijimos ahorita en el video pasado es que esta carga pues la ignoramos por el momento porque no tenemos nada de información de ella. Entonces, si tenemos que colocar dos medidores, nos sale más viable, si se dan cuenta acá son tres generadores, que si yo colocara un grupo de medición acá, bueno, un medidor acá y un medidor acá, es lo mismo que yo colocara un medidor acá. Y me ahorraría esos tres, ya que la inyección de los tres al final va a entrar acá. Entonces, es decir, este solito hace la función de ellos tres y me ahorro estos tres, sino que ahora pues dejo uno solito. Entonces, por ahora, el análisis es que pues, este solito es el que yo iba a poner para mi grupo generador. Ahora bien, hay un criterio importante para saber, porque estamos ya en el lado del transformador, en la bahía de transformación. En este lado, estamos por el lado de 15 kilovolts y este lado es el lado 15 del transformador, que es el lado de 30.
hay que tener algo importante y es que nuestro medidor en este caso, pues al final vamos a elegir CTs y PTs, que son los que hacen la medición. Ellos tienen, digamos que este es el CT, analizando un CT, ¿sí? Ellos se colocan o se ubican en una línea y es donde ellos hacen la medición. Y acá me sacan pues los valores que al finalmente voy a medir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco o conecto mi CT por una corriente, por acá fluye una corriente, ¿cierto? De igual manera, por acá fluye otra corriente, pero la cosa es analizar qué corriente es más grande. Obviamente, gracias a máquinas, nosotros aprendimos que el lado menor voltaje del transformador es donde tiene una corriente más elevada, ¿cierto? Y el lado de transformación de mayor tensión tiene una corriente baja, ¿sí? En comparación a la del otro lado. Entonces, acá es importante analizar para decir, bueno, yo puedo colocarlo tanto acá o tanto acá. ¿Qué criterio me sirve más? Claro, colocarlo a este lado, porque él, al fin y al cabo, me va a medir una corriente mucho más baja que él, ¿sí? Y yo no quiero pues que mi equipo, pues obviamente entre mayor capacidad tenga medición, más costo es directamente proporcional al costo, pues porque obviamente no lo va a hacer un medidor que sea capaz de medir una corriente muy baja a una que ya sea bastante alta. Entonces, en un inicio pensamos colocar el medidor acá, pero nos damos cuenta que finalmente es más viable colocar nuestro medidor en el lado de alta del transformador. ¿Sí? Esto para el grupo de generación. En este caso, tres generadores síncronos monofásicos. Es lo que nos dice el texto. ¿Sí? Ahora, algo importante acá es que, bueno, vamos a colocar el otro medidor y ahora les explico algo. Ya colocamos en teoría, va a estar puesto ahí el medidor para el grupo de generación. Ahora vamos a hacerlo para nuestra carga. ¿Sí? ¿Qué pasa? De igual manera, yo podría decir que coloco mi medidor acá para mi carga o acá. Da lo mismo, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es el mismo flujo acá. No se va a estar interferido por ningún transformador. Caso contrario pasa si yo lo colocaría acá, porque la corriente acá es diferente a la corriente que fluye acá, ¿cierto? Acá no hay ningún elemento aparte de la barra, entonces la corriente que fluye acá es la misma. Entonces da igual colocarlo acá o colocarlo acá. ¿Qué pasa si yo lo coloco acá o acá? Da la misma, ¿cierto? Dijimos que la misma corriente. Hay que revisar nuevamente algo importante y es el transformador puesto ahí. ¿Dónde está el lado de menor tensión y de mayor tensión del transformador? Vemos que por el lado de 230 efectivamente está conectado a la barra de 230 y por este lado está conectado a la barra de 13.8. Y nuevamente el análisis que uno hace, gracias a máquinas, ¿cierto? Es que la corriente en el lado de mayor tensión, es decir, acá, la corriente es baja y en el lado de menor, la corriente pues es mucho más alta que el otro lado. Entonces, nuevamente, por costo-beneficio, ¿dónde saldría mejor colocar el medidor? Obviamente saldría colocarlo en el lado de mayor tensión. Entonces, yo no lo coloco tanto acá ni acá, sino que finalmente opto por colocarlo en este lado. Entonces, la opción de ponerlo acá la descartamos, ya analizamos el por qué. Bien, algo importante analizar aquí también, y es que este sistema de potencia aquí modelado, es un sistema de potencia radial, ¿cierto? ¿Qué se diferencia el radial? Bueno, ¿cuántos tipos hay? Los más conocidos son el radial, que en este caso es el que vemos acá. Voy a dar acá otro ejemplo. Veamos, acá tenemos un transformador.
Acá tenemos una línea y acá tenemos una carga. Acá tenemos el grupo de generación. Un sistema de potencia chiquito. ¿Qué pasa acá? Este es una configuración radial. ¿Por qué? Mi generación se encuentra acá, ¿cierto? Y mi generación entrega flujo o potencia a mi sistema. ¿En qué dirección va? Obviamente siempre va de generación a consumo. Entonces acá la única ruta que tiene el flujo es simplemente en esta dirección, de izquierda a derecha, de donde se encuentra la generación a donde se encuentra la carga. Esto para una configuración radial. ¿Qué se diferencia de una configuración anillada? Es que mi flujo, acá tenemos, digamos, acá tenemos, digamos, esta es una configuración anillada. ¿Por qué? Pues porque se encierra como en un anillo. O en sí, nosotros técnicamente viéndolo como electricistas, se forman mallas, ¿sí? En este caso es una configuración serie, todo va en la misma dirección. Pero acá el flujo que me puede entregar el generador puede repartirse tanto para acá como tanto para acá. Al igual manera, él puede venir, darme la vuelta, e ir en esta dirección o ir en esta dirección. Pues finalmente, al fin y al cabo, también me va a alimentar acá la carga que tengo prevista. Bien, ¿qué pasa acá? Que bueno, no sé, pues en algún momento si llegan a haber protecciones, normalmente los equipos de medida a una configuración radial, a una configuración anillada, van a estar puestos de diferente manera. ¿Qué pasa acá? Que yo siempre voy a colocar, a tratar de colocar los medidores a principio de la barra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la dirección en que flujo va hacia allá. En este caso, todo va hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo colocara un medidor acá? Es lo que en teoría me estaría midiendo es el flujo en la dirección contraria. Es decir, donde encuentro, donde yo ponga un medidor cerca a mi barra, por el lado que lo ponga, si lo pongo por el lado derecho, me va a medir el flujo hacia el lado derecho. Si acá esto no está barra, efectivamente lo que les decía, si yo pongo un medidor en el lado derecho de la barra, me va a medir el flujo hacia el lado derecho. De igual manera, en este medidor que pusimos, él me mediría mi flujo hacia el lado izquierdo. Pasa de igual manera si yo pusiera un medidor acá, él me mediría el flujo hacia el lado izquierdo. Bien, algo importante acá es que, bueno, va a pasar algo con los transformadores porque los transformadores sí ha sido tener por lado a lado, ¿sí? Ya independientemente, optaría por colocar en el lado de mayor tensión, como pasó acá, ¿cierto? Para que la corriente que mida sea menor a que si yo lo colocara al otro lado. Ahora, ¿qué pasa en una red anillada? Es que sí o sí, nosotros sabemos que les acaba de explicar, el flujo puede ir para cualquier dirección. En este caso, pues la única dirección acá del generador es hacia este lado, entonces va a haber un medidor acá, ¿cierto? Adyacente a él. Acá el transformador debe que ir por lado y lado. Acá en esta línea, el flujo puede ir tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces debo que colocar en nuestra línea a extremo y a extremo. ¿Por qué? Porque si el flujo viene hacia la derecha, este medidor me lo va a medir. O si mi flujo viene hacia la izquierda, este medidor va a ser capaz de medirlo. De igual manera, esto es una línea, debería colocar medidor acá y acá. ¿Por qué? Lo mismo pasa si el flujo va hacia la derecha, este medidor es el que se encarga de medir, y si el flujo va hacia la izquierda, este es el medidor que se va a encargar. Y finalmente para la carga, pues el único flujo que puede ir es a la carga es inyectándose, entonces el medidor.
de la carga, pues va a medir en esa dirección, ¿cierto? Entonces la importancia de tener una red anillada a una red radial, la diferencia, normalmente la radial en una sola dirección se deja, pues, porque la única dirección es hacia la derecha en este caso, y la anillada sí es necesario colocar por lado y lado para que pueda medir tanto el flujo que va o como el que puede llegar a venir, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Todo bien. Listo. Entonces, esto para la ubicación de los equipos de medida de pues el ejercicio que estamos realizando. Entonces, ahora ya definimos los puntos en sí donde van a estar puestos. Entonces, a partir de eso, vamos a analizar nuestro tipo de frontera comercial. Entonces, quiero que ustedes lean acá esto. Ya este ejercicio lo hicimos con unos compañeros en la tutoría pasada. Y es a partir de donde pusimos los medidores, analizar qué tipo de frontera aplica. Ya les muestro. Entonces, creo que acá hay cuántos compañeros. Hay, sí, hay unos cinco, bueno, cuatro de ustedes. Entonces acá nos especifican o nos muestran los tipos de fronteras comerciales que hay. ¿Sí? Entonces está la frontera de generación, la frontera de comercialización. Es muy importante, la frontera de comercialización se subdivide en dos, que es la frontera de comercialización entre agentes y la frontera de comercialización para agentes y usuarios. Esta otra es la frontera de enlace internacional, cuando queremos, pues, entre país, obviamente es la frontera de interconexión internacional, que tiene relación a ella, frontera de distribución, frontera de demanda desconectable voluntaria y frontera comercial sin reporte a la SIC. Entonces, en sí, esta no va a estar aplicada. De igual manera, esta, desde aquí para arriba, pero me acerco, me alejo tantico. Sí, ahí está. Entre esas están las respuestas de los tipos. Entonces, si quieren, lean y traten de analizar en qué punto de frontera comercial estaría tanto este medidor como este medidor. ¿Sí? Entonces, importante analizar el tipo de frontera. Entonces, lean esta, entre estos está la respuesta y me dicen a cuál pertenece. Me dicen, vea, pertenece a tal cosa porque este tipo de frontera habla de tal cosa y ya. ¿Sí? Creo que no y Alison ya estuvieron revisando eso, entonces ellos les pueden colaborar ahora. ¿Bien? Entonces, para Jesús, que está acá con nosotros, y Andrés, porfa, entonces lean los tipos de frontera que hay. Esto es respecto a la CREF 038, ¿sí? Que es importante, pues que en teoría es la resolución del código de medida, que es lo que estamos realizando. Entonces lean, les doy que hasta las y media, y a las y media pues elegimos cuál tipo de frontera seleccionaron y miramos si sí o si no. Bien, ya llegó un compañero, creo que Juan Pablo, ¿sí? Estamos acá, Juan Pablo, esto, leyendo el tipo de frontera para poder seleccionar qué tipo de frontera es en sí el ejercicio o el taller que el profe les dejó.
que es este, ¿sí? Ya acabamos de empezar, pues, por la definición de los tipos de frontera, saber definir cuáles son. Entonces, acá ellos están leyendo acá la CREC. Estos son los tipos de frontera, pues, en sí más utilizados. Entonces, si quiere, porfa, léalos y ya en un momentico estamos revisando entre todos a ver qué. Bueno, acá revisando algo, nosotros dijimos que este medidor, el primero, lo vamos a poner al lado derecho, que es el lado de mayor tensión, que normalmente es donde se pone. Pero siguiendo el flujo, siguiendo la idea de que es una configuración radial, acá, generalmente sí, mejor optemos por colocarlo al lado izquierdo, porque él me va a medir el flujo en esta dirección. Si nosotros lo colocamos acá, él me va a medir el flujo acá. No tiene sentido porque el flujo va de derecha, de izquierda a derecha. Entonces, si mejor dejemos este primer medidor puesto al lado izquierdo. A pesar de que mi corriente sea más grande, pues optamos por colocarlo a este lado. Bien, entonces, los tipos de fronteras que hay, frontera de generación, corresponde al punto de medición de una unidad o planta de generación donde la transferencia de energía equivale a la energía neta entregada por el generador del sistema de transmisión nacional y el sistema de distribución local. Bien, en este caso, nosotros acá estuvimos desarrollando el patrón de disertación acá.
¿Dónde está puesto mi medidor? Se me partió el norte. Está al lado de generación, ¿cierto? Está adyacente a la barra de generación, que es donde me entrega un flujo. Entonces, según la clasificación de los tipos de frontera que tenemos acá, de la CREC, ¿qué tipo de frontera nos hablan de generación? Obviamente, pues, la primera, que es corresponde al punto de medición de una unidad o planta de generación donde las transferencias de energía equivalen a la energía neta entregada por el generador del sistema de transmisión nacional. Sí o sí, mi primer medidor va a tener tipo de frontera de generación. ¿Ven? Eso para este primer medidor. Ahora, mi segundo medidor, nos damos cuenta que no está ni adyacente a la generación ni adyacente a la carga. Entonces vamos a seguir leyendo a ver cuáles cumple. Está la frontera de comercialización, que dijimos que esta comercialización se subdivide en estas dos. Entonces vamos a leerla. Frontera de comercialización. Corresponde al punto de medición donde las transferencias de energía que se requieren permiten determinar la demanda de energía de un comercializador. Estas fronteras se clasifican en las que dijimos abajo: fronteras de comercialización entre agentes y fronteras de comercialización para agentes y usuarios. La energía registrada en la frontera de comercialización también podrá ser empleada en la liquidación de cargos para uso de acuerdo con la regulación aplicable. Entonces, hay dos opciones: tanto frontera de comercialización entre agentes, que corresponde al punto de medición que permite determinar la transferencia de energía entre mercados de comercialización o entre agentes del sistema de transmisión nacional. Esta es una opción. Vamos a ver la otra. Esta otra nos dice que corresponde a toda la frontera de comercialización que no cumple con alguno de los criterios señalados para la frontera de comercialización entre agentes, es decir, la pasada. También es frontera de comercialización para agentes y usuarios para la frontera de comercial de un usuario que se conecta directamente al sistema de transmisión nacional. Por este lado tenemos frontera de enlace internacional. Obviamente no nos van a hablar nada por ahora ahí no nos está hablando el documento nada de intercambio entre países. ¿Yes? Entonces, la otra que tenemos es la frontera de interconexión internacional, que en referencia habla de lo mismo. En este caso, obviamente, no aplicaría de igual manera. Y la frontera de distribución. En este caso, pues tenemos un sistema de transmisión nacional. Por ahora, la parte de distribución ya haría parte de la carga, ¿cierto? O podría ser parte en sí del sistema de transmisión nacional, pero como tal estamos ubicados en un punto muy adentro imagine, del sistema de transmisión nacional. Entonces, ¿cuál es la más recomendable en estas? Nosotros la vez pasada estuvimos revisando con los compañeros y escogimos la frontera de comercialización entre agentes, porque es un punto donde entrega la gente de generación, ¿sí? Como nos damos cuenta, está la generación y el transformador, en ese caso elevador, que normalmente es donde están ubicadas las plantas de generación. Ellos generan y lo que hacen es, como son una subestación, coger un transformador y elevar el nivel de tensión para ser transportado. Entonces, en este punto podemos hablar en una frontera tipo comercialización entre agentes, el agente generador y el agente que es el que nos hace o nos lleva la energía pues ya transmitida. En este caso sería otro operador de red. Podría verse así entre agentes diferentes. Entonces, finalmente lo que se tiene es que en ese punto de medición se escogió una frontera de comercialización entre agentes. Bien, entonces acá el compañero Novi estaba redactando en base a lo que hicimos la vez pasada. Entonces, para el medidor uno, los tipos de fronteras seleccionados es, en este caso, frontera de generación, ¿sí? Y para el medidor 2, en este caso tenemos frontera de comercialización. En este caso, la frontera de comercialización se subdivide
que al final escogemos entre frontera de comercialización entre agentes. Bien, entonces ya tenemos definidos los puntos D a los tipos de frontera seleccionados en los puntos de medición. Lo siguiente Yo que tenía nos una piden, pregunta. señor, Si al final el medidor lo hubiera puesto donde está el lado de alto del transformador, ¿iba a cambiar el tipo de frontera por el transformador? acá, en este, Sí. sí, señor, porque si se da cuenta, es adyacente a la misma barra, ¿cierto? Entonces sería en base el primero y el segundo medidor, mismo tipo de frontera. Caso contrario, si pasara como se tiene realmente, ¿no? Que está en la parte de generación. Sí, buena esa pregunta. ¿Serían ambos frontera de comercialización entre agentes, sí? Pues ambos están puestos ahí. Bien, Gracias. ¿listo? Entonces, importante esto. No sé si el profe, no sé cómo vaya a ser el parcial realmente. Entonces, importante tener en cuenta esto, este, esta teoría. Bien, bueno. Segundo punto nos dicen definición de los tipos de medida. Entonces, en ACREC encontramos algo por acá, importante que tengan ACREC, que nos hablan de la clasificación de los puntos de medida. En este caso, depende del nivel de tensión, bueno, nivel de tensión no, el nivel de la capacidad instalada del equipo y o en este caso, el consumo, en este caso mensual, que se tiene. Pero en nuestro caso, nos damos cuenta que no nos dan nada de información de consumo en documento, sino que nos hablan es de capacidad instalada, es decir, de cuánto tiene o cuánto soporta o cuánto es capaz de entregar nuestro transformador. En este caso, vemos que tenemos nuestros puntos de medición tanto en un transformador y el otro en otro transformador. En base a eso, hay que revisar que la capacidad instalada, o en teoría fácil, la potencia que el transformador maneja. En este caso, acá ahí se especificó que este transformador no es de 1000 kilovolamperes, sino de 1000 megavolamperes. Ahí se le hizo una corrección, ¿sí? Y este otro transformador es de 500 kilovolamperes. Entonces, en base a eso, ojo, porque ahí es donde están puestos mis medidores, tanto en este primer transformador y en este otro. Si estuviera puesto por acá, tocaría revisar ya es la capacidad propia del generador o acá de mi carga, ¿cierto? Pero como están puestos en mi lado, en mi bahía de transformación, tanto acá y tanto acá, pues lo que revisamos son los transformadores. ¿Bien? Entonces, en base a eso, vamos a revisar este primer transformador. Dijimos que no es de 1000K, sino de 1000 mega. Entonces, vamos a la CREC. ¿Qué cosa, no? Vamos a la CREC. Y lo que nos dice es lo siguiente, que el tipo de medición va a estar clasificado en uno 2 3 hasta 5. Dependiendo que, en este caso dijimos que tanto del consumo o de la capacidad instalada. Nosotros no tenemos datos de consumo. Entonces, pues en sí no podemos decir que vamos a clasificarlo por consumo, sino que tenemos es capacidad instalada. Bien, es decir, la tensión en este caso aparente, que es volampera, en este caso en unidades de mega. Para tipo uno van a ser la capacidad instalada a mayores de 30, ojo que acá están las unidades en mega, es decir, mayor a 30 megavolamperes. En la tipo 2 entre 1 y 30 megavolamperes. El tipo 3 entre 0,1 mega y 1 mega. La tipo 4 entre 0,01 mega y 0,1. Y la última, que es tipo 5 esto para menores que 0,01. Algo importante es que acá la clasificación está al revés. En sí debería ser 1 a 30, pero si se dan cuenta es de 1 a 30 por el lado derecho y a 30 por el lado izquierdo, pues está al revés, pero es interpretar. Bien, entonces mi primer medidor está ubicado en un transformador de 1000 megavolamperes, ¿cierto?
Entonces vamos a ver en cuál se clasifica. 1000 megavoltamperes es nuestro primer medidor. Entonces a ustedes le hago la pregunta, ¿dónde estaría clasificada? Según la capacidad instalada. ¿Escuchan? O uno. Exactamente. Tiempo uno. Este para el primer medidor. Bien, ¿todos claro? ¿Alguna pregunta de por qué? Pero es lógica, ¿no? Noy, Alison, con Alison, bueno, ya habíamos trabajado. Juan Pablo, Andrés. Mira, ¿Alguna pregunta? No. no, no está bien. Ok. Ahora para nuestro segundo medidor está ubicado en adyacente a este transformador que es de, en este caso, 500 kilovolt, que convertido a mega sería 0,5 mega valampero. Entonces, según eso, ¿dónde estaría clasificado ese segundo medidor? El 3. Exactamente. Es de 0,5, entonces, obviamente, va a estar en el intermedio entre 0,1 y 1 mega. Entonces, fácil. Gracias a la CREC, que me da la clasificación de los puntos de medición, escogimos que el primer medidor va a ser tipo 1 y el tercero va a ser